Por supuesto, los debates electorales, como el resto de actos, están pensados y están hechos para que los ciudadanos, las ciudadanas, tengamos los criterios suficientes que nos permitan tomar la decisión para nuestro voto. Y esto significa que las personas que pudieron ver el debate, yo creo que en el día de ayer pudieron observar por sí mismas algo de lo que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, que es que el señor Moreno Bonilla, por supuesto, es una persona que vive de la imagen, que vive del marketing, y que el contenido político que luego tiene en sus propuestas o que tiene en su gestión de gobierno es cero. Yo diría que Moreno Bonilla es una versión blanda de Ayuso, ¿no? Lo que él hace en relación con los servicios públicos no se diferencia de lo que hace la señora Ayuso. Lo que ocurre es que lo hace de una forma más blanda y, por tanto, intentando que su sonrisa tape toda la estrategia de privatización y de desmantelamiento del sistema público, que sigue la misma hoja de ruta que en el resto de comunidades del Partido Popular. Preocupante. Bueno, yo creo que ayer se puso de manifiesto algo que es muy importante, que el modelo que pusimos encima de la mesa responde a lo que el Parlamento andaluz había pedido. Y quiero decir que en ese consenso estábamos tres partidos: Izquierda Unida, Partido Socialista y el PP. Y respecto a la petición de recursos, respecto a los principios que inspiran el sistema, está contemplado todo aquello que permite que Andalucía se beneficie de un modelo de financiación que va a ser fundamental para el rescate de los servicios públicos, para el gobierno futuro, presidido por mí, que vaya a trabajar en la sanidad, en la educación y en la dependencia, porque el deterioro es muy importante. Y tan es así que consejeros de Hacienda del Partido Popular, de otras comunidades autónomas, en las reuniones que hemos mantenido, lo que han dicho es que el modelo es un modelo, según ellos, fundamentalmente que beneficia a Andalucía y a Cataluña. Esto es lo que se dice respecto a este modelo, porque efectivamente Cataluña tiene sobre el modelo, pues yo creo que muchos avances en relación con cuestiones que para ellos eran importantes, pero aquí lo difícil ha sido sostener un equilibrio en el que todas las comunidades autónomas ganaran, que se acortara la diferencia de financiación por habitante entre comunidades autónomas, que yo creo que eso es lo que garantiza la igualdad. Tenemos aproximadamente unos recursos muy similares a los que tienen el resto de nuestros vecinos, cosa que no ocurría en el actual modelo. O sea que abunda en la igualdad y además tiene mayor solidaridad. Cataluña aporta más a la bolsa común con este modelo que lo que aportaba anteriormente, con lo cual doblemente el sistema responde a esos principios. Pero yo es que creo que el Partido Popular en las comunidades autónomas lo que ha jugado durante todo este periodo es a una estrategia de enfrentamiento de cada territorio con Cataluña, ¿no? Trasladando que la aritmética parlamentaria del Gobierno de España le lleva a unos pactos que no se pueden explicar, que no se pueden decir, y cuando rasca ve que todo es mentira, que por supuesto hay diálogo, que por supuesto hay acuerdo, avances, pero esos avances que se consiguen para una parte del territorio se benefician incluso en mayor medida otras partes del territorio. Y yo creo que esto es lo que hay que ver, porque esa es la historia de las autonomías. Siempre hay alguien que tiene el impulso y siempre hay alguien que plantea un reto añadido, y el resto de comunidades autónomas normalmente siguen esa línea al cabo del tiempo, excepto con algunas competencias que algunas comunidades autónomas no la han solicitado, y la tiene Cataluña, por ejemplo, las penitenciarias, ¿no? Es que aquí lo importante es ver en el nuevo modelo de financiación cómo se avanza. Es decir, es imposible que un modelo de financiación corrija todas las demandas o todas las cuestiones de un territorio, porque no se hace para un territorio, se hace para la totalidad del territorio. Y por tanto hay que ver si Andalucía avanza en su posición, y lo hace, avanza en su posición, y qué volumen de recursos es capaz de captar. 5.700 millones, es que estamos hablando de que nadie puede pensar que un presidente de comunidad renuncie a 5.700 millones solo y exclusivamente porque su aceptación pone de manifiesto que es mentira todo lo que vienen hablando del agravio territorial. Ni hay cupo catalán, ni Cataluña ha salido de las comunidades del régimen común, como algunos habían certificado, incluso pedido que se derogara, algo que no había ocurrido. Y en tercer lugar, nos ha hecho una cesión del 100% del IRPF, que son los tres mantras sobre los que Moreno Bonilla montó su supuesto agravio con Cataluña. Así que se le ha caído
todo lo que significa que Andalucía esté peor tratada que otras partes del territorio y concretamente en Cataluña. Llama la atención que siempre las comunidades del Partido Popular se refieran a Cataluña y no a Madrid. Yo esto siempre lo digo, porque probablemente para el conjunto del territorio el agravio y la diferencia está más en Madrid. Al Madrid concentrar tal volumen de empresas, de rentas altas y de todo lo que implica esa riqueza, al final realmente si compara las comunidades autónomas entre sí, quien sale mejor parada es Madrid. ¿Han negociado con Cataluña? Sí, sí, sí. Sí, lo que digo es que en el discurso, no en la negociación del modelo, en el discurso llama la atención que sigamos todavía permanentemente en los supuestos agravios con Cataluña, cuando si hay un motivo para trasladar o trabajar en disminuir agravios es con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se pone a bajar impuestos y obliga al resto de comunidades a bajar impuestos. Y no se lo pueden permitir otras comunidades y Madrid tiene más capacidad de recursos. O sea, es una dinámica en la que ellos están todo el día mirando a Cataluña, pero a quien hay que mirar es a la Comunidad de Madrid, que concentra un volumen importante de empresas, de riqueza y que por tanto es, digamos, en ese sentido la mejor y la más beneficiada de cualquier cuestión. Bueno, yo creo que las dos últimas no solamente no me restan, sino que me dan un valor añadido. O sea, desde luego la tarea que está haciendo el Gobierno de España es una tarea que a luces de toda la comunidad internacional es magnífica. El crecimiento económico, la economía que más crece del conjunto de economías avanzadas del mundo es una realidad. Hoy hemos conocido otra vez, ¿no?, los datos de afiliación y de paro y hemos ido a una cifra de desempleo que se remonta al año 2008. O sea, que hemos recuperado todo ese empleo que se perdió en la crisis financiera y en las crisis posteriores que se han ido produciendo. Y creo que, desde luego, la gran aportación que ha hecho también Pedro Sánchez a la política española es que se puede crecer, se puede crear empleo, se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores sin políticas de recorte o políticas de precarización de las personas que están en peor situación en el mercado laboral. Y yo creo que esta es la gran aportación, porque para algunos la única receta posible era bajar los salarios, tener contratos cortos o abaratar el despido, ¿no?, que han sido siempre las respuestas del Partido Popular. Esa aportación es una aportación muy importante que todos los países a nivel internacional la reflejan. Y luego, pues también hemos conocido hoy, ¿no?, que el Partido Popular está pidiendo rebajas sobre la condena de Aldama y está pidiendo una rebaja que le impida ir a la cárcel, ¿no? Con lo cual, pues por supuesto que es un agente, el señor Aldama, del Partido Popular, está trabajando para su estrategia de defensa, haciendo aquello que el Partido Popular crea que pueda tener rentabilidad política. Entonces a mí me parece muy bien que sobre los que existan pruebas, sobre todos los que existan pruebas, por supuesto se tiene que hacer una condena unánime, pero sobre personas que no se pone ni una sola prueba encima de la mesa, no es justo, ni desde luego me parece que tiene ningún tipo de ética que uno lo vilipendie por todas partes, intentando esa campaña de deshumanización a la que nos está acostumbrando el Partido Popular. Yo creo que, por supuesto, al electorado del Partido Socialista todo este tipo de conductas que protagonice, aunque sea de forma aislada, miembros del Partido Socialista, le impactan, porque somos y tenemos un electorado muy exigente. Ahora, yo creo que la gente es muy consciente de que lo que se juega este país, lo que en este momento está ocurriendo en el mundo, con más fuerza que nunca requiere un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Yo creo que esto es una realidad y que, por tanto, habrá que continuar todos los procesos penales y que el que lo haya hecho lo pague. Esto tiene que ser una máxima en los temas de corrupción. Pero me parece que los ciudadanos tienen un angular más amplio que le permite ver que, más allá de responder con contundencia ante esa corrupción, y lo hemos hecho, el país se juega tantas cosas que es fundamental el que se siga apoyando a un gobierno socialista que se ha comprometido además con la regeneración democrática. Bueno, yo creo que sería injusto pensar que el presidente del gobierno es responsable de lo que hace un tercero, simple y llanamente porque haya depositado la confianza.
Quiero decir, responsable uno puede sentirse decepcionado, frustrado, y hay personas que tienen doble cara. Y esto es así, en la política y en la vida cotidiana. Es que hay personas que te están enseñando una cara que tú te la crees y que luego en su vida privada tienen comportamientos que para nada has podido ni imaginar ni anticipar. Y es un poco lo que ocurrió con el señor Ábalos, porque el señor Koldo está fuera de esa órbita. El señor Koldo, yo lo he visto. Simplemente lo he visto, en mi vida creo que he hablado ni siquiera con él, ¿no? Pero el señor Ábalos, el señor Santos Cerdán, son personas que por supuesto han tenido, ¿no?, y tenían responsabilidades importantes dentro de mi partido, y los primeros que nos quedamos desolados fuimos las personas que estábamos más cercanas, porque eran comportamientos no solamente que no se podían anticipar, sino que cuando empezaron los primeros rumores se desmintieron categóricamente por parte de ellos, ¿no? Entonces, la decepción está ahí. Entiendo que para los votantes socialistas no les guste este tipo de cuestiones, porque no le puede gustar a nadie, pero también apelo a que por supuesto actuamos con contundencia, con rapidez. Nosotros colaboramos con la justicia, el Partido Popular rompió los ordenadores a martillazo. Yo creo que una vez que uno está en los tribunales sigue la estrategia de su abogado, y por tanto no me sorprendió que el señor Ábalos negara todos los hechos gravísimos que se le imputan. A partir de ahí poco tengo que comentar de su estrategia. Es que no tengo ninguna duda, o sea, su estrategia de defensa pasaba por poner un ventilador sin prueba, intentando salpicar a todos aquellos que tienen responsabilidades políticas importantes. El presidente Sánchez, yo misma, mi entorno, otros entornos, y eso pues claro se paga con tante y sonante con una petición de rebaja de pena. Es la forma que tienen de agradecer el trabajo que ha hecho el señor Aldama para que luego el Partido Popular haga de altavoz de una persona delincuente, presunto delincuente, en el que efectivamente todo lo que está diciendo lo dice gratuitamente. Ya no solamente las acusaciones penales que dice, yo diría que intolerable palabras que utiliza el señor Aldama respecto a algunos de nosotros, concretamente respecto a mi persona. Me parece absolutamente intolerable, y espero poder incluso dirigirme a la sala para que se retiren ese tipo de expresiones de ningún sitio en donde mi nombre figure al lado de algo tan soez como lo que dijo el señor Aldama, tan machista, tan absolutamente fuera de la verdad y de la realidad, que es que me da vergüenza incluso ni siquiera repetirlo. Yo voy a hacer todas las actuaciones judiciales en donde creamos que evidentemente tenemos capacidad de poder resarcirnos, ¿no?, de este daño que haya ocasionado el señor Aldama. También le digo que no estoy obsesionada con el señor Aldama, o sea, me llega y veo lo que dice, y a raíz de ahí son los abogados los que tienen que estudiar si cabe algún tipo de acción judicial, ¿no? Pero independientemente de lo que quepa de acciones judiciales, sí creo que las cosas tienen un límite, y creo que esa campaña de deshumanización permanente que estamos sufriendo las personas de izquierda, que estamos al frente de los gobiernos por nuestros adversarios políticos, Partido Popular fundamentalmente en mi caso, en donde la mentira, el bulo, intentar proyectar una imagen que no se corresponde con la realidad, no le puede salir beneficioso. Puede ser, ¿no? Yo no soy jurista, por tanto no conozco bien hasta dónde llega o no en términos jurídicos el derecho al honor y a la intimidad. Yo lo que sí veo que más allá de lo que diga el Código Penal o cualquier otra reglamentación, son ofensivas las palabras que se dirigen contra las personas, y por tanto creo que la sociedad en su conjunto las tiene que censurar. O sea, es que no se puede permitir que luego el Partido Popular se haga eco de estas cuestiones, quizás más suavizadas que las dice el señor Aldama, que es más primario, pero que se haga eco y que por tanto estemos hablando de esto en vez de hablar del crecimiento del empleo o de en Andalucía del deterioro de la sanidad pública. Es una estrategia muy pensada para que al final se desvíe la atención de la política y se dirija a los políticos. Yo estoy harta durante todo este periodo de que se hable tanto de políticos y tampoco
de las políticas de contraste que cada uno ponemos encima de la mesa. Ocurre en Madrid y ocurre en Andalucía. O sea, es algo que la derecha está empeñada en hacer, porque creo que ha encontrado una forma simplemente de quitar reputación, de desgastar al rival político con mentiras y con bulos que le salen gratis muchas veces, ¿no? Y ha encontrado también la derecha. Porque hemos visto las cuentas del Partido Socialista a raíz de que se plantea todas estas cuestiones, se hace una revisión profunda, se repasan todas las auditorías y se encarga una nueva sobre todo lo que había sido ese periodo, y la conclusión es que es todo correcto. Y por tanto nosotros tenemos una absoluta seguridad de que no ha habido financiación ilegal del Partido Socialista. Yo diría que incluso lo contrario, ¿no? A veces incluso han podido ser ellos los que le han sacado dinero al Partido Socialista, ¿no? Cuando me refiero a ellos, me refiero al señor Ábalos o el resto de personas del equipo del señor Ábalos. O sea que en todo caso el Partido Socialista ha sido una víctima en relación con esto, nunca ni un cómplice ni un beneficiado por estas cuestiones, pero es que sale muy gratis que alguien diga, sin demostrar nada, que ha dejado una bolsa de dinero en no sé qué sitio. Entonces, esto es lo que la democracia tiene que depurar, porque al final lo que la opinión pública y la conversación que la gente pueda tener por ahí, si se basa en bulos y en mentiras, quien se afecta es la democracia, además del daño personal que se le hace a la gente, que creo que tiene que tener un límite. No puede ser que a la mujer del presidente socialista va a comer con unas amigas y se la acose. Es que esto no puede ocurrir y creo que hay que poner pie en pared en situaciones en las que el respeto al adversario, al que piensa distinto, al que viene de fuera, ese odio que intenta trasladar el Partido Popular, el resto de la sociedad tenemos que reaccionar, porque es violencia política, porque es un maltrato. Y yo siempre recuerdo que en materia de mujeres el maltrato, la violencia contra las mujeres dio un salto de gigante cuando el conjunto de la sociedad, lejos de dejarla en el ámbito personal o familiar, la denunció y de alguna forma se le reprochaba al otro el trato vejatorio que podía tener con la mujer o con su pareja, ¿no? Creo que hasta que la sociedad no sea la que diga o la que traslade, oiga, esto no puede ser, va a ser muy complicado que ellos dejen una estrategia que creen que es eficaz y que algún resultado le dará cuando la siguen practicando. Bueno, yo creo que lo que ocurre, y lo comento muchas veces en mis entornos personales, ¿no? Porque la presencia quizás de una persona como yo, pues no es tan común el que la gente se pueda expresar de la manera que se expresa en el día a día, pero lo comento con las personas de mi entorno y habitualmente todo el mundo dice que hay alguno, ¿no?, que está con estos discursos de odio, con estos discursos extremos, con esta situación de trituradora sobre las personas que está practicando la derecha y la ultraderecha, y el resto de los acompañantes en estos entornos no siempre jalean, pero callan, porque normalmente es una persona agresiva la que habla en esos términos, porque no suele ser la más instruida en materia política. Se llama silencio cómplice. Bueno, pues eso digo, ¿no? Creo que tenemos que despertarle a la sociedad que no nos merecemos, pero no los políticos, que somos coyunturales, ¿no?, sino la sociedad no se merece que después de tantos años trabajando en la transición por el respeto, la convivencia, la aceptación del contrario, que ahora estemos viviendo el odio frente al inmigrante, por supuesto el bullying y la mentira frente al que es de izquierda, que ya no alcanza solo a los políticos, que esto es el problema, que alcanza a los políticos, que alcanza a los periodistas, que alcanza a los artistas, que se pronuncian respecto a la izquierda, y desde luego lo que no podemos vivir es con una sociedad con miedo o amordazada, y creo que todos estamos conjurados, por lo menos los que estamos en esa diana, estamos conjurados a que no nos van a callar ni una sola palabra por el hecho de que nos agredan políticamente. Bueno, ya se ha negado por parte del Partido Socialista. Yo particularmente es que no tengo ningún pago por parte del Partido Socialista de ninguna actividad particular, y entonces no he vivido, no he estado en esa situación, pero ya lo ha negado el Partido Socialista y evidentemente es falso. Pero ¿dónde está la prueba? Si es que aquí yo creo que permanentemente nos tenemos que preguntar dónde está la prueba. Y si a una persona que está sometida a una imputación le cogen en su casa billetes de 500 euros,
pues se inventa lo que le da la gana para decir de dónde vienen los 500 euros y dar apariencia de legalidad sobre ese dinero. No puede decir que viene de la nómina, porque habitualmente se hacen por transferencias bancarias, tanto si cobra uno de un cargo público como si es una persona que trabaja en el Partido Socialista. Por tanto, lo que viene a decir es: este dinero, señor juez, no se preocupe, que es un dinero legal. Y por eso meta al Partido Socialista dentro de esa cuestión, por una estrategia de defensa. Bueno, quizá es una de las cuestiones más importantes que tengamos que prestarle atención ahora y en el futuro, ¿no? El hecho de que haya determinadas conductas judiciales que desde luego se salen de la norma, se salen de la forma habitual de administrar justicia que ha tenido esta administración de justicia durante tantos años de democracia. Hay claramente instrucciones que están siendo permanentemente denunciadas y paradas por instancias superiores, y que hay una cierta sensación, ¿no?, sobre esas instrucciones de que efectivamente hay que tenerlas bastante vigiladas, ¿no?, porque son instrucciones raras, vamos a llamarlas así. Que la justicia sufre cuando esos comportamientos se producen, yo no tengo ninguna duda. La justicia sufre, y hay ciudadanos que podrán tener una sensación de que los tribunales de justicia no siempre tienen un trato igualitario dependiendo de la persona encauzada. Y esto a mí me parece que es grave, que debe de tomárselo muy en cuenta el Consejo General del Poder Judicial, que es a quien le corresponde velar por ese ejercicio profesional por parte de algunos de los actores de la justicia, y creo que es un tema que hay que tomarse en serio. Primero, a mí me ponen los vellos de punta escuchar a un partido político hablar de prioridad nacional. Que lo haga la ultraderecha con la complicidad de la derecha. Parece gravísimo, porque me recuerda de forma muy clara el que hay ciudadanos que se etiquetan y que por tanto esa etiqueta luego permite restarle derechos. Y esto lo hemos visto de forma muy clara de cómo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, se introdujo el odio dentro de un grupo de población, como ocurrió en Alemania, en la que esa criminalización, esa permanente deshumanización de la persona provocó al final como una suerte, ¿no?, de movimiento que terminó en lo que conocemos. Entonces a mí me preocupa que haya personas que piensen que los ciudadanos tenemos que tener diferentes categorías, diferentes servicios, derechos, por el hecho de tener una renta o de venir de una parte o de otra parte del país, porque por ahí se empieza. Y al final hay un discurso de odio, hay un discurso de exclusión. Y aquí no hay más que dos fórmulas. Con las personas inmigrantes solamente tenemos, digamos, dos maneras de abordar esta cuestión. Una es integrándolas, trasladando que sus obligaciones sean obligaciones homólogas a las del resto de los ciudadanos, también sus derechos, por supuesto, porque son personas que cuidan de nuestros mayores, que recogen nuestras aceitunas, las fresas, que trabajan en la construcción, que son imprescindibles para nuestro desarrollo económico de un país, además, que está perdiendo demografía y que por tanto necesita también una mano de obra que permita en esos lugares, que son lugares que tienen peores condiciones laborales, el que realmente esos puestos se puedan cubrir, ¿no? Eso por una parte me preocupa mucho, pero luego por otra parte también me preocupa el que se vaya metiendo ese discurso de forma suave, porque se habla de prioridad nacional enfrentando ciudadanos, y ayer se dijeron muchas tonterías en el debate respecto a que las personas extranjeras pudieran tener mayores beneficios que las españolas, y cuando se habla de menas y se repite la palabra mena siendo niños y niñas, como si esos niños y niñas no tuvieran que tener el respaldo y la tutela de las autoridades públicas. Pues claro que sí, que esos niños y esas niñas son personas que el Estado es responsable de ellas porque están en nuestro país, y ya es que estamos negando hasta esos derechos a niños y niñas. A mí me pone los vellos de punta este discurso de odio, no solo frente al inmigrante, frente a los que somos de izquierda, frente a las personas que no repiten el patrón que la derecha considera óptimo. Y esto no solo lo hace la ultraderecha. Yo considero que la gran mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas convivimos en absoluta, diría, naturalidad
con todas las personas que viven en nuestro país, y en este momento España es récord en la creación de empleo. Esto significa que hay oportunidades para el conjunto de los ciudadanos y que la inmigración contribuye también al desarrollo económico, es decir, nuestro bienestar también en parte se debe al trabajo de estas personas, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, y la dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión. Pero le decía, se pueden integrar, se pueden normalizar dentro de lo que son sus derechos y sus obligaciones, o se les puede perseguir y se les puede expulsar, como está haciendo Trump. Entonces, parece que el llamamiento que hace el Partido Popular y Vox es que a estas personas se les expulse y se les persiga. Empezarán con los inmigrantes y luego ¿quién? Porque ese virus de odio no sabemos dónde termina. Por tanto, aquí empiezan a estorbar las personas, ¿no? Que parece que es el discurso de la prioridad nacional. Estorban las personas, y es mezquino. Es mezquino que uno quiera echar a pelear a personas humildes, trabajadores inmigrantes que han venido para buscarse la vida, con trabajadores españoles que tienen los mismos problemas. Echar a pelear entre ellos es también una estrategia de la derecha. Esto lo conocemos bien en Andalucía, ¿eh? Nosotros somos un pueblo que ha emigrado durante muchos años de su historia, y nosotros siempre hemos reivindicado el trato igual a las personas que vivían en los lugares donde íbamos, Alemania, Cataluña o cualquier otro sitio. Pero es que Andalucía es un pueblo de migrantes y sabe bien lo que significa salir para ganarte la vida. Bueno, yo no me conformo, yo creo que los ciudadanos me conocen, yo salgo a ganar y estoy confiada en mi victoria, y por tanto estoy trabajando para ello. Y yo creo que el Partido Socialista nunca, digan lo que digan, se va a conformar con no ser fuerza hegemónica, porque somos un partido de gobierno, lo hemos demostrado, sabemos hacer las cosas y queremos volver a tener la capacidad de fortalecer los servicios públicos y dar mayor bienestar a Andalucía. Yo creo que eso es importante decirlo, porque no hay ningún tipo en el debate de mi equipo, de mi partido, no hay ningún tipo de límites más bajos que no sea la victoria. Para nosotros ese es nuestro objetivo y en eso es en lo que estamos. Pero yo sí creo que hay razones que pueden explicar el por qué no tanto el Partido Socialista se encuentre en esa situación de las encuestas, que son encuestas, que las urnas están vacías, que hasta que no ocurran las votaciones todo lo que ahí se plantee es un ejercicio, no es una realidad, pero sí el por qué el Partido Popular está fuerte. Y hay que recordar que Moreno Bonilla llega a la Junta de Andalucía con el peor resultado de la historia del Partido Popular. Y fue el primer partido popular de España, de todas las comunidades autónomas, que negoció con Vox. Esto, para el moderado, para aquel que no es radical, para este perfil, ¿no?, del señor Moreno Bonilla, que intenta aparentar que es una persona de centro, es radicalmente falso. Fue el primero que estableció ese pacto, con los peores resultados de su historia. ¿Qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí, el Partido Popular, utilizando toda la potencia de la Junta de Andalucía, se ha dedicado durante 8 años a una campaña de imagen de Moreno Bonilla. Es que el Partido Popular no ha gobernado en Andalucía. Para el señor Moreno Bonilla, gobernar es un lío. Lo repite. Cada vez que tiene un problema, para él es un lío el que tenemos la gente, con la falta de respuesta que da el señor Moreno Bonilla. Pero él no se mete en la tarea de gobierno, él cree que gobernar es un álbum de fotos, es dar premios, es organizar eventos, pero yo en el debate de ayer creo que quedó muy manifiesto que el señor Moreno Bonilla es el rey desnudo y que ha perdido la conexión de tierra. O sea, debe ser que a todos los actos que acude, o a los que le ponen en la agenda, a todos los eventos donde está, son amables para él, amigables para él, son fáciles en términos políticos, y lo que está haciendo es proyectar su imagen, y con todos los resortes de la Junta de Andalucía. La Junta Electoral Central lo ha tenido que amonestar, ¿no?, al Partido Popular, porque utilizan permanentemente como aparato de propaganda la propia Junta de Andalucía, y luego se apropia de los buenos datos económicos que impulsa el Gobierno de España. Esto es casi ridículo, votando el Partido Popular en contra
de todas estas medidas, como si Andalucía fuera una isla en la que crece el empleo y en el resto de España estuviera creciendo el desempleo. No, 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 no. Esto es un poco, en política, pues tiene un nombre, ¿no? Que no voy a dar, ¿no? Pero efectivamente el señor Moreno Bonilla está haciendo lo que el manual del mal gobernante indica, que es proyectarse él, que parezca que está en todo y no está en nada, y sobre todo que lo preocupante es que esté produciendo un desapego de los ciudadanos a los servicios públicos. Esta es otra de las cuestiones que me parece importante resaltar, ¿no? Parte de esa campaña de deshumanización del adversario político pasaba porque cuando decidí dar un paso adelante, porque lo pidió mi partido, entendiendo que era la persona que mejor podía encabezar esta etapa del Partido Socialista, dijeron que yo no iba a estar hoy aquí. Es que empezamos por ahí, diciendo que bueno, que yo había dicho que me iba a presentar, pero que nunca iba a ser candidata. Esto lo dijo el Partido Popular. Luego han pasado a poner en duda que voy a coger mi escaño en Andalucía y cuando eso ocurra pondrán otro elemento también como elemento de duda, porque en el fondo no quieren hablar de política, hablan de mis títulos, hablan de mi escaño, hablan de mentiras, de bulos, pero oiga, que lo que los ciudadanos quieren saber es qué vamos a hacer cada uno con la vivienda, qué vamos a hacer cada uno con la educación pública o con la sanidad. Yo creo que hay que hablar menos de las cosas de los políticos y hablar mucho más de la política de las cosas. No, yo creo que hemos aprendido en nuestra historia reciente que las comunidades autónomas tienen un registro a la hora de que los ciudadanos se expresen y las elecciones generales tienen otro. Yo siempre digo en Andalucía que es muy importante que los ciudadanos progresistas sepan lo que se juegan en las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque hay una mayor expresión del voto en unas elecciones generales y no en elecciones autonómicas. Hay una mayor participación en elecciones generales y no en elecciones autonómicas. Eso es un denominador común prácticamente para el conjunto del territorio, excepto probablemente País Vasco y Cataluña. Y en Andalucía especialmente. En Andalucía especialmente. La participación de la ciudadanía en las elecciones autonómicas es más baja. Y eso lo sabe el Partido Popular. Y de hecho el Partido Popular no quiere crear ambientes de campaña. No quiere que se sepa que hay elecciones autonómicas, porque su electorado lo tiene muy fidelizado y lo que pretende es que el mío se quede en casa, que el electorado de izquierda se desmovilice. Toda la campaña que hace el señor Moreno Bonilla va dirigida, sobre todo la de deshumanización, va dirigida a la desmovilización del voto progresista, porque si el voto progresista se mueve, sabe perfectamente que ganamos las elecciones. Y esto lo tienen ellos como lo tiene el conjunto de la sociedad determinado. Por eso mi apelación directa siempre de la importancia de estas elecciones. Y lo son, porque la sanidad pública en Andalucía, y sé de lo que hablo, no aguanta 4 años más de Moreno Bonilla. El presidente Sánchez ha trasladado en todo momento, lo ha dicho en público y en privado, en todo momento que va a agotar la legislatura. Creo que es lo correcto, es el mandato que tenemos de los ciudadanos y en la medida de lo posible hay que intentar agotarlo, y ya lo vivimos en el año 22, ¿no? Que ya esto lo hemos vivido, el 22 en las elecciones en Andalucía, posteriormente el resto de elecciones, perdimos gran parte de las comunidades autónomas donde gobernábamos y luego a los 3 meses los ciudadanos mayoritariamente permitieron que hubiera un gobierno progresista de izquierda en España. Por eso cualquier extrapolación en este sentido yo creo que no tiene mucho interés, más allá del periodístico, el demoscópico, en el que por supuesto siempre hay que aprender, ¿no?, de las cuestiones previas, pero yo no le veo mucho parecido, porque hemos vivido ya que se pueden perder unas elecciones autonómicas como se hizo y posteriormente a los 3 meses ser capaces de gobernar en España, y en esta ocasión yo creo que vamos a ganar en las autonómicas y vamos a ganar en España. No creo que sea negativo, yo es que creo que lo que hay que alertar a la ciudadanía para que sea consciente el día de su voto es de lo que está pasando, y lo que está pasando es que se está produciendo por una parte un desmantelamiento de los servicios públicos, que es la condición previa para la privatización.
Yo, que he estudiado los sistemas de salud a lo largo de toda mi vida, sé perfectamente cómo se privatiza un sistema sanitario, y se privatiza primero produciendo un deterioro en donde la ciudadanía entienda que no te dan respuesta, que te tarda 15 días el médico de familia, 3 meses una prueba, luego otros 8 meses el especialista, y si te tienes que intervenir otro año y pico más. O sea que al final termina durante 2 años y pico en un calvario de idas y venidas, en donde sí puedes, te buscas la vida haciendo el siguiente paso, que es suscribiendo un seguro privado. Hoy hay en Andalucía mucha gente haciendo números para ver si se saca un seguro privado con estas ofertas de tarifas planas o bajas que están ofreciendo las aseguradoras, las compañías de seguro, en el que 50 euros, 60 euros, empieza uno a ver si lo puede sacar para que tenga a mano al médico en el momento en que lo necesite. Además, no solamente se produce ese efecto así, estos son pasos que se dan, desapego por el mal funcionamiento del sistema público, cultura de aseguramiento privado, posterior privatización. Esto es lo que han hecho todos los países. Pero es que se está produciendo también algo que yo quiero alertar, muy importante, que es desapego a la política. El señor Moreno Bonilla permanentemente traslada: bueno, es que esto no es política, es que no se debe de meter esto en el terreno político. Oiga, que la política es expresar los modelos de sociedad que cada uno tenemos que orientar, cada uno según sus valores, cada uno según su ideología, ¿no? Que son palabras que empiezan a aparecer que son palabras malditas. No, es que lo que nos distingue a los partidos políticos es que cada uno tenemos nuestra ideología y por tanto un modelo de sociedad que ofertar, que es lo que ponemos encima de la mesa para que la gente elija. Pero es que ellos están intentando producir también desapego a la política. O dicho de otra manera, ¿para qué va a ir la gente a votar? ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Todo es un lío. Y luego otro elemento que me parece importante en Andalucía, ¿no? Se le achaca al señor Moreno Bonilla una supuesta moderación que procede fundamentalmente de su campaña de imagen, pero yo quiero decir que la crispación y la bronca habitualmente quien la monta es la oposición, no los gobiernos. En España se produce un lenguaje, una crispación, un ruido deliberado por la oposición. En Andalucía el Partido Socialista no ha jugado a eso. En Andalucía el Partido Socialista ha sido muy responsable, porque si se trata de hacer ruido, hacemos todo, incluso un niño pequeño con un tambor. Pero claro, es que la moderación será en todo caso de la oposición en Andalucía, no del que está en el gobierno, que a ese nunca le interesa el ruido. Si los andaluces Se le achaca al señor Moreno Bonilla una supuesta moderación que procede fundamentalmente de su campaña de imagen, pero yo quiero decir que la crispación y la bronca habitualmente quien la monta es la oposición, no los gobiernos. En España se produce un lenguaje, una crispación, un ruido deliberado por la oposición. En Andalucía el Partido Socialista no ha jugado a eso. En Andalucía el Partido Socialista ha sido muy responsable, porque si se trata de hacer ruido hacemos todo, incluso un niño pequeño con un tambor. Pero claro, es que la moderación será en todo caso de la oposición en Andalucía, no del que está en el gobierno, que a ese nunca le interesa el ruido. La ciudadanía no es que tenga la sensación, es que lo experimenta. El sistema sanitario no se sujeta al relato, es que la gente tiene vivencia en primera persona. ¿Pero usted percibe conflictividad social en la Se lo cuento. Tiene vivencia en primera persona. Lo que hay que convertir ese malestar, esa vivencia, en vez de en resignación o en males menores, hay que convertirla realmente en un voto hacia una alternativa que no puede ser otra que el PSOE. O sea, mi campaña va dirigida a que ese malestar, que no es que sea etéreo, lo tiene la gente cada día, no solo en sanidad, dependencia, es que en mi entorno, que es un entorno de personas bastante humilde, en mi entorno hay gente haciendo números a ver si puede matricular al niño en la FP, porque se han quedado sin plaza, ya en la universidad privada no llegan, pero es que esta es la realidad que está ocurriendo. O la atención domiciliaria,
Es que cuando tú tardas un año y pico en que a tu madre le venga la prestación de la dependencia, ¿quién se perjudica? Nos perjudicamos nosotras las mujeres, en primer lugar, porque somos las que habitualmente nos hacemos cargo de estas situaciones a costa de nuestro ocio, de nuestro tiempo o de nuestro trabajo. Y luego, en segundo lugar, lo que se produce, como digo, un desembolso por parte de las familias que tienen que pagarse o una cuidadora o una persona que les ayude. Es que esto es lo que está ocurriendo en Andalucía. Y por eso siempre me alegro mucho de que haya andaluces que salgan dirigiendo a los empresarios, que estén en las organizaciones sindicales o que estén en determinados ámbitos europeos, porque se necesita la voz del sur también ahí, porque ahí se decide muchas de las cuestiones que luego afectan a nuestra tierra. Así que yo animo a todo el mundo en Andalucía a que ocupe posiciones que habitualmente se desarrollan por esta situación que tenemos de España en Madrid. O sea, es que Madrid tiene mucho peso en el conjunto de la economía que se desarrolla en todas partes. Y en Madrid hay pocos andaluces. Por lo menos a mí me gustaría que hubiera más. Yo creo que particularmente el tema de Rodalies es que es un tema muy concreto. Rodalies desplaza diariamente a miles de personas y cuando hay alteración en el funcionamiento de ese servicio es que se altera el funcionamiento de la sociedad catalana, lo hemos visto. Pero porque no tienen tren de cercanía. No, apenas hay tren. Pues una de las reivindicaciones que yo siempre he planteado, o sea, a mí me gustaría que esta comunidad autónoma tuviera aspiración de gestionar cercanía. Y yo como presidenta de la Junta voy a solicitar la gestión de la cercanía. Me parece importante seguir aproximando decisiones al territorio. Y esto se puede hacer ordenadamente, con calma, sin exabruptos, como muchas veces discurre la política nacional, pero es legítimo que un territorio tenga aspiración de autogobierno. Y lo importante en Andalucía es que siempre señalamos que queríamos tener las mismas ventajas, las mismas aspiraciones que tenían otras partes del territorio. Por eso no entiendo muy bien cuando algunos quieren afirmarnos a costa de negar a otros. Nosotros nunca negamos el autogobierno de Cataluña cuando nos movilizamos en nuestro referéndum. Nosotros lo que dijimos era que queríamos ser iguales, no que otros fueran menos, sino que queríamos ser iguales. Entonces, este encorsetamiento, ¿no?, que permanentemente hacemos del discurso territorial, a mí me preocupa, porque he seguido mucho el discurso autonómico, porque soy autonomista y por tanto sé de la importancia, un antes y un después, que ha habido en los territorios gestionando tus propias competencias. Esto tuvo un antes y un después en Andalucía y por tanto me parece que hay que acompañar inteligentemente este debate. Hay una pulsión en determinados territorios de mayor capacidad de autogobierno. Bueno, hay otros partidos que lo que quieren es la independencia, pero eso nunca se va a producir con un gobierno socialista. Por tanto, yo hablo de autogobierno y creo que hay que ser conscientes de que esas pulsiones, lo fundamental es ver si son razonables y extenderlas al resto de territorios. Una agencia tributaria en red, que muchas veces hemos hablado, es que me parece muy bueno para combatir el fraude fiscal. Pero el debate político no va respecto al fraude fiscal, el debate político va frente a supuestas sesiones en las que unos se benefician a costa de otros. Y así no se puede acompañar un debate territorial porque está viciado de partida. Podríamos avanzar mucho más y a un mayor ritmo. Y lo digo yo, que he estado gestionando y negociando muchas de estas cuestiones que ahora comento. Yo estoy convencida y conozco, como digo, bien el tema, que es un síntoma del colapso. ¿Cómo es posible que un sistema sanitario, 4.000 personas, dice Amama, me da igual, 2.400, es que el número de mujeres, cuando ya estamos hablando de estas cifras, son personas, no con nombres y apellidos. Cuando esto ocurre, ¿cómo es posible que no haya ningún tipo de alerta, ningún tipo de indicador, ningún tipo de nada que te permita advertir qué está ocurriendo? Porque es que no estamos hablando de una o de dos personas, estamos hablando de no funcionar ni más ni menos que la parte del programa que tiene riesgo de cáncer. Es que no estamos hablando de que haya habido un problema con las mujeres que se descartó el cáncer de mama. Entonces, ¿cómo es posible que a una persona le hagan una mamografía y de pronto vaya a un limbo? ¿A dónde ha ido? Es que no hemos conocido ni una respuesta, por tanto no podemos avanzar mucho más en el diagnóstico porque el gobierno andaluz
no ha explicado en qué ha consistido lo que ellos llaman un fallo. No, es que no es un fallo, es que ha sido un colapso del sistema sanitario y probablemente lo que ha podido ocurrir que ante la presión que se tiene sobre los servicios de radiología, sobre las pruebas que se tiene que practicar uno, las que vienen de programas de prevención las ponen al final de la cola y por tanto se quedaron ahí esperando ser atendidas sin que nadie les prestara ningún tipo de atención, pero lo que marca es que el sistema está colapsado, está saturado y ha perdido la capacidad de monitorizarse. Pues yo le puedo asegurar que es difícil que te pase esto si realmente uno está pendiente del sistema sanitario y nadie se dé cuenta. O sea, ¿esto cómo puede ocurrir? 2 consejeros en los que eso había ocurrido están en las listas del Partido Popular. No solamente es que no han dado explicaciones, es que 2 consejeros, el señor Aguirre, la señora García, están hoy en las listas del Partido Popular cuando durante su periodo se produjo la negligencia más grave que ha tenido un sistema sanitario. Yo llevo en el sistema sanitario 35 años. Nunca he escuchado una situación como la que hemos vivido en Andalucía. Ha habido algunos incidentes tecnológicos, alguna máquina, recuerdo, ¿no?, hace ya muchos años que haya tenido algún problema, pero que 2.500 mujeres se hayan quedado sin practicarse pruebas añadidas ante la sospecha de cáncer. Pero bueno, es que esto es tremendo y las han obligado a irse a los tribunales y eso ya me parece que es pisotear la dignidad de las mujeres. Claro que hay una responsabilidad patrimonial, pero si han dicho ellos mismos que ha sido un error, ¿cómo es posible que obliguen para resarcir esa responsabilidad a que vayan a los tribunales? ¿Por qué no reconocen que ha habido un error? Pues porque más allá de la parte administrativa puede haber alguna implicación penal. Habrá que dejar que los tribunales estudien. Esto está en los tribunales. Bueno, sin duda, yo creo que los ciudadanos saben perfectamente qué pasaba durante los gobiernos socialistas en el sistema sanitario. Como ellos dirigen todo su ataque, especialmente, por no decir casi exclusivamente a mí, como persona, claro que yo puedo rendir perfectamente las cuentas de mi gestión. Yo me fui en el año 13 de la Consejería de Salud. Todavía, en el año 13 años han pasado y gran parte de las cosas que ocurren ahora dicen que se debe a mi gestión. Pero bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda aceptar que un problema actual pertenezca a hace 13 años? Es que han hablado de 500.000 pacientes en un cajón o fuera de la lista de espera. O sea, ¿qué están queriendo decir? ¿Que han operado o que han intervenido a estos pacientes 13, 14, 15 años después de que tuvieran la patología? Es que esto no es creíble. Es una forma de intentar tirar balones fuera, porque él lo ha dicho. Si el señor Moreno Bonilla solo ha dicho 2 cosas, lo dije allí en el debate sobre el sistema sanitario. La primera, que no le había metido mano en 8 años porque era un lío. ¿Pero qué es un lío? ¿Por qué? ¿Porque las medidas que se le ocurren son impopulares? ¿Porque está hablando del copago? ¿Porque está hablando de una privatización de una parte de esos servicios? Recuerde que tuvo una tentativa de concertar la atención primaria y que tuvo que dar marcha atrás. ¿Por qué es un lío? ¿Porque es impopular? ¿Es un lío porque es incapaz? Eso le digo yo, que es incapaz de gestionarlo, pues también. Y luego dijo otra cosa, y esto sí que me preocupa. Dijo que iba a protagonizar en la próxima legislatura, si era presidente, una remodelación profunda del sistema sanitario. Los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué consiste esta remodelación profunda, porque si lo que va a poner en cuestión es el principio de universalidad, de gratuidad o de que sea de provisión pública, que son los 3 pilares del Sistema Nacional de Salud, si lo va a poner en cuestión lo tiene que decir, porque los ciudadanos tienen que ir a las urnas sabiendo exactamente qué tiene en la cabeza. Y lo único que ha dicho es que la remodelación profunda consiste en aplicar la inteligencia artificial. Pero bueno, se ha creído que los ciudadanos somos tontos. La inteligencia artificial ya se aplica en aquellos procedimientos en los que efectivamente te puedes beneficiar, pero nunca un algoritmo va a sustituir una orientación política. Es que si ya dejamos que la política la dirijan los algoritmos, pues entonces no sé muy bien qué modelos de sociedad nos vamos a conducir. Pues probablemente lo que los tecnoligarcas quieran para el sistema sanitario. Esto es muy grave. Va a sustituir
con esa propuesta, si va a arreglar con eso algún problema, listas de espera, que va a sustituir médicos por máquinas, es que no lo sé lo que tiene en la cabeza. Yo diría que básicamente hay que actuar en diferentes niveles. Por una parte, aumentar el parque público. Esto es algo fundamental y, por tanto, que los gobiernos inviertan una competencia que además es exclusiva de la Junta de Andalucía. De hecho, nos ha llevado la ley al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Por eso le digo que muchas veces el señor Moreno Bonilla le echa la culpa al Gobierno de España, pero luego nos lleva al Tribunal Constitucional cuando queremos intervenir dentro de esa política. Pero perdón, ¿de qué sirve aumentar el parque público? No, es que sigo. Una línea es aumentar el parque público. El señor Moreno Bonilla dijo que iba a aumentarlo en 40.000 viviendas el parque público de alquiler. Ha construido 0. Y hay que aumentar ese parque público porque la oferta y la demanda hay que corregirlas y, por tanto, hay que incorporar mayor número de VPO, de viviendas que sean asequibles. 2. Los ciudadanos hoy, sobre todo los jóvenes, para comprar una vivienda tienen problema con la entrada de la vivienda o cuando se la alquilan tienen problema con la cuota del alquiler porque está imposible. O sea, que esto no es un lujo, esto es un hogar que está imposible. Por eso las medidas también van dirigidas a aportar el 20% del coste del piso para que la hipoteca sea solo sobre el 80%. No la medida que ha hecho Moreno Bonilla, que es avalar. Y avalar es que al final te darán a ti el préstamo por el 95, el 100% y tu cuota será del 95 al 100%. La nuestra será sobre el 80%, es decir, más baja. Y luego yo sí pienso que hay que hacer una intervención en mercado. O sea, creo que el mercado no funciona. Y cuando el mercado no funciona, los poderes públicos tenemos obligación de intervenir sobre él, con los límites que marca, por supuesto, la Constitución. Entonces, el límite de la propiedad privada es evidente y hay que ser exquisitos a la hora de regular para tener posibilidades de que después los tribunales nos den la razón. Y esto es lo que muchas veces podemos tener acentos distintos dentro de los distintos grupos de izquierda, pero el mercado, claro, hay que regularlo. De hecho, la ley estatal es una regulación de mercado, porque en la ley estatal la definición de zonas tensionadas permite que en ese entorno se adopten medidas de límite a la subida del alquiler, de la no posibilidad de utilizar los pisos como pisos turísticos, de todo aquello que realmente está alterando el funcionamiento global para que las personas tengan una vivienda. Así que la política tiene que tener factores: mayor oferta, sin duda, de viviendas a precio asequible, alquiler a precio asequible, pero por otra parte, regulación del mercado. No puede tenerlo perdido porque la fiscalidad es lo que nos permite ser sociedad. Es que claro, yo me empeño todo el tiempo en hacer pedagogía con esto. Ya sé yo que en los tiempos políticos que corren la pedagogía vende poco. Vende más el tuit, vende más un vídeo, vende más... Pero es que los valores y el porqué de las cosas requiere a veces tiempo y pedagogía para poder explicarlo. Yo siempre digo que a la fiscalidad no se le puede hacer una pregunta binaria. ¿Usted está a favor de los impuestos o en contra? Oiga, ¿a quién y para qué? Es que si no acompañas esas preguntas es como si alguien me pregunta algo en el aire, ¿no? Claro que hace falta pedirle a los beneficios, grandes beneficios de las empresas, a los grandes patrimonios, hay que pedirle un mayor esfuerzo porque están teniendo ganancias récord y por tanto tienen obligación de aportar a la sociedad y todos nos tenemos que enriquecer de esto. Pero a la clase trabajadora, a aquellos que tienen menos, este gobierno ha bajado los impuestos y, por supuesto, me parece que no hay que incrementarle la carga fiscal ni la carga impositiva. Lo que pasa es que ocurre algo que también los trabajadores lo tienen que conocer. Mientras que te están poniendo por delante, en la cara, una rebaja de 2 euros al mes, los impuestos a la clase baja te obligan a suscribir un seguro privado o a pagar 400 euros al mes en la formación profesional de tu hijo. Entonces, siempre pierde la clase media y la clase trabajadora. La clase media en Andalucía lo es porque tiene servicios públicos que se pagan con los impuestos. Si en Andalucía no hubiera gratuidad, acceso a esos servicios públicos, se empobrecería la que llamamos clase media, porque tendría que tener en el banco apalancado ¿cuánto? 60.000 euros, 70.000 euros, entonces no podría tener ni el nivel de consumo ni el estatus que en este momento permite crecer a esa clase media y que es la aspiración del Partido Socialista. Así que los servicios públicos no son para los pobres,
No, 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 no. Los servicios públicos son para todos los ciudadanos. El que no lo quiera utilizar, que no lo utilice. Pero tienen que dar una calidad que permita que aquel que sea más exigente los utilice, como ha ocurrido siempre en Andalucía. Cuando te ponías realmente malo, te ibas a la pública. Ahora, la gente cuando se pone realmente mala, pues sigue yendo a aquellos lugares donde tiene el aseguramiento. Pedro Sánchez lo que ha dicho es muy obvio, ¿no? Que la única alternativa real que tiene el Partido Popular en Andalucía y en España es votar al Partido Socialista. Y esto es una realidad, porque nosotros competimos en relación con el Partido Popular justamente en ser la primera fuerza, en tener la capacidad de conformar con el resto de nuestros socios gobiernos si no conseguimos mayoría suficiente, y por tanto me parece que su llamamiento es un llamamiento dirigido a que no nos vayamos a confundir en relación a quién depositar mejor el voto, no vayamos a comprar que no hay partido en Andalucía, sino todo lo contrario, que se está moviendo y que hay un punto de inflexión a raíz de la campaña, a raíz del debate de ayer, porque lo importante es que pudimos ver eso, que el señor Moreno Bonilla es una cosa y Juan Malo Arías es otra cosa. Usted no habla de remontada de las encuestas, no le escuchaba hablar de remontada. Bueno, es que como para mí las encuestas no son más que una proyección, no tengo ningún tipo de, no les presto, no hablo de ellas, ¿no? Pero por supuesto que hay una remontada respecto a la expresión del voto, o sea, en eso no hay ninguna duda, pero yo soy muy respetuosa con el día de las urnas y el Partido Socialista siempre da la sorpresa superando sus encuestas, pero es que en Andalucía es que ya nos ha ocurrido 2 veces, es que no nos ha ocurrido ni una ni media, 2 veces, ocurrió con el señor Arenas y ocurrió con la señora Díaz, ambos daban por ganadas las elecciones y en ambos casos la perdieron. Yo creo que sí, yo creo que en este momento en el Partido Socialista, si usted ve a sus dirigentes, a sus alcaldes, ¿no?, que es la renovación más importante de un partido capilarizado como el socialista, se produce en los alcaldes, alcaldesas, concejales, en sus cuadros, que le llamamos nosotros los políticos, ¿no?, en sus dirigentes a nivel municipal, a nivel local. Y claro que se está produciendo una renovación propia de que generaciones anteriores ya pasan a un segundo plano y por el afán de regenerar nuestro partido. Sí se está produciendo. Probablemente a todos nos gustaría que eso tuviera un rendimiento mucho más eficaz, pero hay muy buenos dirigentes, gente muy joven que tiene mucha capacidad de seguir trabajando por muchos años en este partido y yo creo que la regeneración ha sido una realidad, o bien porque perdimos las elecciones en el 18, o bien porque la fuerza de la gente joven también empuja.